Vamos perdiendo gente en el camino. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a tener una figura en donde la propia ley autoriza el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos sin necesidad de probar nada. ¿Sí? La primera norma que vamos a estudiar es el artículo 22 de la ley 11.653. ¿Qué ley es esta? La ley de procedimiento laboral. La ley de procedimiento laboral autoriza a que todo aquel que revista el carácter de trabajador litigue con beneficio de gratuidad. ¿Sí? Es decir, todo aquel que vaya a realizar un reclamo laboral, en el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, ante los tribunales de trabajo, todo aquel que vaya a realizar ese tipo de reclamos no va a tener que abonar ni siquiera los gastos de anticipo de pericia. ¿Por qué les hablo de ni siquiera? Porque así no funciona en materia civil y comercial. La Cámara Departamental de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata dispuso que los gastos de anticipo para gastos de los peritos no abarcan el beneficio de gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le tenemos que anticipar a nuestro cliente que si bien no va a tener que pagar gastos de inicio, que incluso podría no pagar honorarios, pero que sí va a tener que hacer frente a los gastos de anticipo de peritos, ¿sí? Por ejemplo, en un choque, un perito mecánico, en un tema contra un banco, un perito contador. No así en los procesos laborales. Los procesos que tramitan ante los tribunales de trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuando la parte a la que estemos representando sea el trabajador, de acuerdo al beneficio de gratuidad instituido por el artículo 22 de la ley 11.653, lo van a eximir también del pago del anticipo para gastos del perito. No así al abogado del pago del bono y el anticipo de ius previsional, ¿sí? En el único supuesto en el que el abogado no va a tener que pagarlos es cuando va a representar al carente de recursos a partir de la intervención del consultorio jurídico gratuito. Después, como es una obligación directa del abogado, siempre va a tener que abonarlo. Pero en el caso del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Laboral, el trabajador no va a pagar ni tasa de justicia, ni gastos de perito, ni gastos de oficios, ni siquiera costas. ¿Sí? De hecho, hay una discusión bastante importante jurisprudencial de qué pasa cuando el trabajador pierde el proceso laboral, ¿sí?, con las costas del abogado de la contraria. ¿Sí? En general en Mar del Plata, salvo que no pueda probar la relación laboral, no se le aplica las costas aún con el principio de litigar sin gastos. La realidad es que la ley de procedimiento laboral dice que este beneficio protege la vivienda del trabajador. ¿Sí? Es decir, que nunca podríamos vulnerar la vivienda del trabajador para hacer frente a los gastos que demande un proceso. ¿Sí? De por sí, tasa y sobretasa, el trabajador se encuentra dispensado de abonar en un reclamo laboral, pero el resto, por ejemplo las costas, no podrían vulnerar la propiedad del trabajador. ¿Sí? Otra de las normas que prevé la figura de la gratuidad tiene que ver con la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor también protege y da este velo de gratuidad en la actividad al consumidor. ¿Sí? Es decir, que el consumidor que inicia una causa judicial va a tramitar ante un juzgado civil y comercial, no tiene que probar absolutamente nada, invoca este beneficio del artículo 53 de la ley y va a poder transitar el proceso sin pagar gastos y eventualmente las costas. Y acá vamos a hacer un paréntesis muy importante. Una de las leyes más discutidas tiene que ver con esta disposición del artículo 53, una de las normas, no ley, porque la ley no está discutida en sí misma, sino este artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Primer tema, invocando el artículo 53, podríamos exceptuarnos del pago del anticipo que solicita como gasto el mediador prejudicial obligatorio, ¿sí? Salvo que estemos tramitando una causa contra una institución estatal, tenemos que transitar la etapa de mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Podría el consumidor, invocando los beneficios del artículo 53, evitarse el pago de los gastos del IUS que cobra el mediador prejudicial obligatorio, ¿sí? Detalle interesante y a tener en cuenta. Segundo tema, va a tener que pagar los gastos del perito. ¿Por qué? Porque las causas de defensa del consumidor, estamos hablando en la instancia judicial, ¿sí? La instancia de administración, la instancia administrativa ante la OMIC, ¿se acuerdan que es totalmente gratuita? No hay pago de costas, no hay pago de honorarios, no hay ningún gasto que tenga que pagar el consumidor. Ahora, cuando empieza la acción judicial, ya la cosa cambia. Y en ese cambio tenemos que tener en cuenta que se pueden generar gastos y honorarios. Con relación a los anticipos para gastos de los peritos, ¿se acuerdan que vimos que en materia de resolución del Departamento Judicial de Mar del Plata, la Cámara tiene dicha que no rige el beneficio de gratuidad para el anticipo para gastos de los peritos? Es decir, hay que abonarlos, ¿sí? Eso se lo tenemos que avisar a nuestro cliente. Pero también hay una cuestión muy discutida con relación a los honorarios, ¿sí? Hay una doctrina amplia que sostiene que este beneficio de gratuidad abarca la regulación de honorarios aún ante el principio objetivo de la derrota, que es que el que pierde paga, y otra interpretación más restringida, que dice que todo este beneficio de gratuidad termina su eficacia en las costas. Si el consumidor no saliera ganador en el proceso, es decir, si le tuviéramos que aplicar el principio objetivo de la derrota porque hubiera, en última instancia, perdido el litigio, debería abonar las costas casuísticas, ¿sí? Esta interpretación restringida es la menor. En general, la mayoría de los juzgados aplican esta interpretación amplia, pero tenemos que tener en cuenta que la interpretación no es unánime, ¿sí? Porque la norma no lo aclara. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en el Código Procesal teníamos que priorizar la bilateralidad y darle intervención a la contraria, ¿sí? Para que vigile el proceso de obtención del beneficio de litigar sin gastos, pero además tenemos que tener en cuenta que en la Ley de Defensa del Consumidor, como el beneficio es instituido de manera automática y pedido por la parte, ¿sí? Es más, la parte ni siquiera debería pedirlo, el juez, conociendo la ley, tiene que aplicarlo. Mía, buenas tardes, ¿podrías aplicar nada vos? Tenés que prender la cámara. Ahí está, Mía, buenísimo. La misma ley prevé la posibilidad de que se forme un incidente de oposición al beneficio de litigar sin gastos. Como el beneficio está instituido por ley, como el juez debería conocerlo, ni siquiera debería esperar que lo pida la parte, debe otorgar el beneficio de gratuidad. La Ley de Defensa del Consumidor prevé la posibilidad de que la contraria, no importa si es la actora, si es la demandada, lo que fuere, que la contraria, en este caso seguramente va a ser la demandada, inicie un trámite relacionado a oponerse a ese beneficio de gratuidad instituido por ley, por vía incidental, y va a ser ella la que tenga que argumentar la prueba suficiente para que no se le otorgue el beneficio al consumidor. Si la contraria, ¿sí? Si la demandada en este caso pudiera probar que esa persona, ese consumidor que viene a litigar, no carece de recursos, tiene recursos para hacer frente, puede iniciar este incidente y oponerse y, bueno, esperar a las resultas del juez. No es lo más común en general, ¿sí? Es muy raro que eso ocurra, pero la propia ley prevé el incidente que haría caer este beneficio de gratuidad automático que dispone la ley, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un beneficio de litigar sin gastos instituido por el Código Procesal, que se otorga de manera provisoria y hasta que se prueba realmente la carencia de recursos,
No hay problema, Tomás. Lo que te pido es si podés activar la cámara o hablarnos de vez en cuando para que sepamos que estás ahí. Lo que prevé es que es un beneficio provisorio. Ahí estás, Tomás, muchas gracias. Un beneficio provisorio hasta que probemos de manera definitiva y haya una sentencia que después en la segunda mitad del cuatrimestre vamos a ver de qué tipo de resolución judicial se trata, porque no va a ser una sentencia definitiva, va a tener que ver con una cuestión incidental en el proceso, va a tener el nombre de sentencia interlocutoria, hasta que el juez resuelva con relación a esa obtención de beneficio de gratuidad. La otra parte podría oponerse. Distinto es cuando tenemos el patrocinio del consultorio jurídico gratuito o de la Defensoría de Pobres instituida por un organismo del Ministerio Público. Cuando la obtención del beneficio está instituida por ley, es el beneficio de gratuidad que lo otorga la propia ley que nosotros vamos a invocar en nuestra defensa, ya sea la ley de defensa del consumidor o la ley de procedimiento laboral, que prevé la gratuidad del trámite para el trabajador o la gratuidad del trámite para el consumidor o el usuario. En ese caso es automática la obtención, no necesitamos pedirla, ¿sí? Está instituida por la ley, no hay una petición y no hay una prueba que tengan las partes que realizar con relación a eso, ¿sí? Sí, la ley de defensa del consumidor prevé la oposición por parte de la demandada por trámite incidental por separado. La causa va a seguir su curso con el beneficio del consumidor y la otra parte va a tener que probar que ese carencia de recursos, o sea, que el consumidor no es un carente de recursos, pero que puede reflejar perfectamente los gastos de juicio, ¿sí? Puede afrontar perfectamente los gastos de juicio. Entonces, esas son todas las posibilidades que nosotros tenemos como actores dentro del beneficio de gratuidad. Me refiero como interviniendo profesionalmente en el beneficio de gratuidad. Desde nuestro juramento de atender a los carentes de recursos por la ley de ejercicio profesional, hasta la intervención en otras modalidades que tienen que ver con el acceso a la justicia y la posibilidad de acceder sin tener los recursos para hacerlo, ¿sí? Por ahí nosotros estamos un poco a mitad de camino en el conocimiento, porque podríamos pensar, bueno, si el abogado me quiere patrocinar y no me quiere cobrar, ¿cuál sería el problema? ¿Sí? Si nosotros iniciamos un procedimiento judicial fuera de lo que es el trámite del derecho laboral, vamos a tener que pagar lo que se llama tasa de justicia y contribución sobre tasa de justicia, ¿sí? Que puede ser monto determinado o indeterminado, ¿sí? Eso es básicamente lo que el beneficio de gratuidad va a intentar evitar pagar. Y después todos los gastos que me va a demandar el proceso de diligenciamiento de oficios y demás. En general, en el ejercicio, lo que intentamos es evitar que nuestro cliente, en caso de resultar perdidoso en el proceso, pague las costas, ¿sí? Pero para eso vamos a tener que llegar a una resolución favorable. ¿Estamos? Vuelvo al principio, no piensen en el carente de recursos como el indigente, ¿sí? ¿Perfectamente podría tener un trabajo? Sí, pero nosotros con los testigos vamos a acreditar que ese trabajo no va a ser suficiente para afrontar sus gastos normales, ¿sí? Y además los gastos de la casuística, ¿sí? Del juicio. Hasta acá es muy sencillo el tema de beneficio, tienen que saber que está instituido por ley o por el Código de Procedimiento, que algunos necesitan prueba y otros no, cuáles necesitan prueba, cuáles directamente se determina el beneficio de gratuidad sin mayor aporte, ¿sí? ¿Está claro? ¿Cómo procede? ¿Cómo es el procedimiento que determina el código? ¿Cuándo puedo solicitar el beneficio de gratuidad en el Código Procesal? ¿Hasta cuándo? ¿Debo resolverlo antes del dictado de la sentencia? ¿Debo probar? Y quien debe probar en el beneficio de gratuidad cuando lo solicito por una norma de código es quien lo solicita, ¿sí? El que se opone controla la prueba y además puede ofrecer prueba para probar justamente, valga la redundancia, que esa persona no es carente de recursos. En cambio, en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor se invierte la situación. Yo tengo instituido el beneficio de gratuidad por la ley. Si el otro considera que no tengo derecho al beneficio de gratuidad, va a ser el otro el que venga y se oponga y solicite un incidente ante el juez
para vulnerar ese otorgamiento, ¿sí? Acuérdense que el beneficio de gratuidad en materia de trámite civil y comercial no va a regir para los gastos de anticipo para gastos de peritos, sí en materia laboral para el trabajador, ¿sí? E incluso el usuario y consumidor puede exceptuarse del pago del anticipo para gastos del mediador solamente, ¿sí? No de los peritos, de la mediación prejudicial obligatoria. Tengan en cuenta que en la órbita penal, porque hasta ahora vimos todas menos la penal, quien va a defender los intereses del carente de recursos o la intervención en juicio del carente de recursos va a ser el defensor oficial, ¿sí? Se le otorga al carente de recursos, si no tuviera la posibilidad de un defensor particular, de un defensor oficial. Incluso de oficio hasta que le sea sorteado un defensor, hasta que él asigne un defensor particular. Si no lo asignara, lo va a defender el carente de recursos, ¿sí? Toda persona, por supuesto, que debe ser asesorada por un profesional del derecho, ¿sí? A ver, nadie puede dejar de tener acceso a la justicia, ya sea para reclamar o para defenderse, sin la intervención de un profesional. Lo que nosotros tenemos que ver es esa intervención del profesional, cómo llega, ¿sí?, al carente de recursos, a través de qué vía, ¿sí? La institucional, por el Colegio de Abogados, la institucional por el órgano jurisdiccional a través de la Defensoría de Pobres y Ausentes, ya sea el defensor oficial en materia penal o en materia civil. Hay defensorías temáticas, ¿sí? O a través de la petición particular por el Código de Procedimiento o a través de la ley, cuando la propia ley instituye el beneficio de gratuidad, ¿sí? Esas tres situaciones ustedes tienen que tener claro. ¿Cómo llega el carente de recursos a garantizar el acceso a la justicia? Vía institucional, vía procesal o a través de la determinación de la propia ley, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro de estos temas? ¿De lo que vieron en la clase pasada? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, recuerden... Sí, dale, Mía, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Sí, tengo capaz que es una pavada, ¿no? Pero capaz que a mí me cuesta por ahí asentarlo bien. Una vez que vos ya te recibís, ¿no es cierto? Ya sos abogado y demás. Vos, por ejemplo, yo soy de Ayacucho, me puedo asentar o en Dolores, porque Ayacucho pertenece a Dolores, o puedo asentarme en Mar del Plata para trabajar en Mar del Plata, ¿no? A ver, vos podrías Bien. matricularte en Necochea, en Tandil, en donde quisieras. Lo que sí vas a tener que construir en Pero tu si colegio yo, de por abogados, ejemplo, ¿cómo? vos te tenés que asentar en el colegio de abogados donde vas a tener tu domicilio del estudio. Ah, ¿Sí? bien, eso. Pero yo Y no soy competente, por ejemplo, yo me siento, por ejemplo, me matriculo en Mar del Plata y me siento a trabajar en Mar del Plata. Tengo mi estudio en Mar del Plata. ¿Yo puedo trabajar también aquí en Ayacucho o solamente me permite trabajar en Mar del Plata? en toda la provincia de Buenos Aires, los colegios Ah, departamentales tienen organización provincial. Deben haber visto con la doctora Novoa la organización departamental y la provincial de los que agrupa los colegios, ¿sí? Vos te podés sí, inscribir sí, en el sí. departamento judicial y podés actuar, vas a tener que constituir un domicilio, que no necesariamente va a ser un estudio jurídico, y además ahora con el domicilio electrónico todo esto se soluciona, ¿sí? Pero vos vas a poder Ah, ejercer en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, si querés ah, ejercer en Córdoba, vas a tener que matricularte en un colegio de Córdoba. Lo que no vas a poder ejercer es en Cava, ¿sí? Porque es un departamento judicial autónomo, es una ciudad autónoma, ¿sí? Porque a veces ajá, se bien. confunde. Vos vas a poder ejercer en toda la provincia de Buenos Aires, por supuesto no en Cava, porque Cava no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Tiene su colegio Ah, departamental autónomo como la autonomía de la ciudad, ¿sí? bien. Sí, sí, bien. Vos Muchas gracias. Era esa la duda que tenía, que no sabía bien. Sí, sí, perfecto. Vos podrías matricularte en Ayacucho y litigar en Mar del Plata perfectamente. De hecho, hoy con todo el expediente digital nos facilita bastante el tema de que no tenemos que viajar, podemos ver el expediente directamente desde la página de la Corte. Entonces eso amplía mucho el ámbito de actuación de los abogados. Muchísimo. Ah, bien, listo entonces. Bueno, buenísimo, muchas gracias. No, por favor, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Nada?
Bueno, el miércoles tienen clase de repaso con el doctor Verdi, así que se las recomiendo. Y el viernes el examen a las 15, se tienen que conectar al campus, ¿sí? Cualquier duda, inmediatamente, si no llegan a aparecer en el listado o lo que fuera, se lo avisan a los chicos del centro para que se puedan contactar con nosotros, ¿sí? 22 preguntas, 20 preguntas verdadero o falso múltiple choice y 2 de conceptual. Sí. Y una consulta, las notas las dan después, como siempre. A la semana. A la semana las Una semana publican. para las notas, una semana para el recuperatorio. Bárbaro. Gracias. Por Tengo favor. otra duda. Un segundito, Mía, por favor. Chequen que estén en el SIU y en el campus. Si no, no hay forma de que los incorporemos al parcial y no lo podemos resolver en el momento. Así que en estos días, chequen que estén en ambos lugares, ¿sí? En el SIU y en el campus. Que estén en uno o en otro no nos alcanza. Tenemos que estar en los dos. Sí, Mía, te escucho. Sí, cuando vas a un juicio laboral, ¿no es cierto? ¿Qué son las multas que tiene que pagar, o sea, la persona que estaba trabajando, dejó de trabajar, lo echaron o deja de trabajar? Seria, perdóname, vas a tener que esperar a rendir laboral. No tiene que... Las multas es una nada que ver. de créditos laborales. No te vamos a preguntar nada con relación a eso. Con mucho gusto te contestaría, pero no tiene nada que ver con esta materia. Si no, me van a retar, como me retan siempre. Vale, listo, muchas gracias. Chicos, buenas tardes a todos, a disposición para lo que necesiten. Cualquier duda me mandan un mail, ¿sí? Nos vemos. Listo, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Rob. Muchas gracias. Chao, gracias, profe. Luego.